Este es el Tamron 150-600 G2, un lente cómodo de usar, robusto y resistente. Realmente este es un lente que te inspira a crear contenido, buscar algunas aves y animales de la vida salvaje, o también puede ser utilizado en fotografía de deportes. En el video de hoy les contaré las 5 razones por las cuales pienso que este lente es increíble y deberías ponerlo en tu lista de deseos. Bueno, hablemos primero del peso. Normalmente este tipo de lentes suelen ser bastante pesados, pero la buena noticia es que este 600 milímetros no pesa más de 2 kilos, lo cual es impresionante. Puedes llevarlo fácilmente en tu bolso y viajar con él sin tener que sufrir demasiado por el peso que estás llevando. Calidad de imagen. La calidad de imagen de este lente realmente fue impresionante para mí. Pensé que iba a ser menos nítido cuando estaba en los 600 milímetros, pero realmente es un lente muy nítido en todo su rango focal. Adicionalmente, este lente cuenta con diferentes tecnologías para evitar la aberración cromática y los reflejos indeseados, lo cual para mí es muy importante a la hora de tomar fotografías, porque una fotografía con aberración cromática no se ve tan profesional. De por sí, Tamron tiene una reputación muy buena, pero la verdad es que la nitidez y la calidad de imagen de este lente me dejó más que sorprendido. Hablemos ahora de la estabilización. Este lente cuenta con un sistema de estabilización de imagen que te permite capturar imágenes nítidas incluso en situaciones de poca luz o utilizando longitudes muy altas. Tenemos 3 modos de estabilización disponibles. El primer modo es el modo estándar. Este modo estabiliza la imagen que se ve por el visor y la imagen que recibimos finalmente. Y el segundo modo se utiliza para paneos. Puede ser que le estés tomando fotografías a un animal en movimiento o a un vehículo en movimiento. Cualquier tipo de fotografía que implique hacer un movimiento y seguir a un objeto, deberías utilizar este modo de estabilización. Y el tercer modo prioriza la estabilización de las imágenes que se están capturando. En el visor no veremos una imagen estabilizada, pero la imagen final sí lo estará. Velocidad de enfoque. Este lente en su versión USD cuenta con un motor demasiado silencioso y nos proporciona un enfoque muy rápido y preciso. Digamos que por ejemplo cuando estés capturando sujetos en movimiento como algunas aves o en fotografía de deportes, créeme que no tendrás ningún problema con su velocidad de enfoque. Hablando de la calidad de construcción, este es un lente que tiene una construcción muy buena. La mayoría de su cuerpo es de un material metálico, lo que lo hace resistente y duradero. Adicionalmente, es un lente sellado, por lo cual no necesitas preocuparte sobre las condiciones climáticas. Esta es una característica bastante interesante. El anillo de montaje es totalmente metálico. Se ve un material súper resistente, lo cual te brinda confianza a la hora de montarlo en trípodes. Si no tienes un trípode de arca suiza, acá puedes encajar el tornillo de cualquier trípode, un trípode estándar. Si lo vas a usar sin trípode, el anillo puede brindarte un agarre, lo cual no termina siendo incómodo y puedes sostener el lente desde acá. También tenemos un mecanismo que se llama Flex Zoom Lock, el cual nos permite bloquear el zoom del lente en cualquier posición. De por sí este lente es un poquito durito de mover, entonces pues no creo que necesites esa función, pero bueno, igual la trae. Cuando vas a realizar un viaje, puedes utilizar este botón que se llama Lock, el cual nos permite bloquear el zoom y de esta forma el lente no se extenderá involuntariamente. Y este interruptor está pensado específicamente para el transporte del lente. Y bueno, con todas estas características en mente, el Tamron 150-600 G2 es una excelente opción para fotografía de vida salvaje, deportes y muchas otras situaciones en las que necesites acercarte a la acción. Si te gustó este video, suscríbete, dale like, comparte. Si tienes alguna duda o sugerencia, déjamela en los comentarios que estaré respondiendo en todos los comentarios. Muchas gracias. Chao.